¿Cómo llegar a tus metas más rápido? A eso que tanto deseas sin salir de tu zona de confort. Y es que en esta época nos han acostumbrado mucho a decirnos que salgamos de nuestra zona de confort, incluso sin decirnos el por qué, porque ni siquiera ellos lo saben. Y con ellos me refiero a los gurús de TikTok que impiden ser felices a las personas que en verdad los escuchan y que confían en ellos. Yo creo que tenemos que disfrutar el proceso y no solo el final. Pero para que lo entendamos mejor y para que puedas cumplir esas metas más rápido, te pondré en contexto. El contexto. Y es que este consejo por sí solo no es malo, incluso yo lo he mencionado en mis videos anteriores, porque este tiene cierto sentido y puede llegar a ser bueno. Sin embargo, el problema radica en que las personas de desarrollo personal y gurús de TikTok lo dicen de una manera desinformada y del total desconocimiento, simplemente para motivarte de una manera tonta. Porque todo ese trabajo que realizamos día con día es con una finalidad, y es que es poder llegar a la felicidad como nosotros la interpretemos, el poder llegar a la libertad financiera, poder mantener a nuestra familia, poder viajar cuando queramos, como nosotros interpretemos esa felicidad y como nosotros nos sintamos cómodos. Sin embargo, cuando por fin nos empezamos a sentir cómodos y a llegar a ese punto, llegan personas como esta a decirnos: Pops, tienes que salir de tu zona de confort y ponerte a trabajar. Güey, ¿crees que Steve Jobs llegó a donde está quedándose en su zona de confort y viendo videos de YouTube? O sea, el pobre es pobre porque quiere. ¡calles! Y es que solo te dicen lo que quieres escuchar para motivarte por un segundo, pero que te quedes sin hacer nada y que sigas consumiendo sus cursos basura, que sigas consumiendo su contenido basura, y se aprovechan de lo influenciables que somos. Porque podemos partir desde dos puntos totalmente diferentes. Uno en el que estás en un momento de tu vida en el que tienes que trabajar poco, o en el que puedes descansar, en lo que puedes hacer lo que te gusta, seguir aprendiendo y tienes la suficiente economía para pasar tiempo con tu familia, para vivir feliz y para estar cómodo con lo que tienes. Y el otro punto en donde no tienes todo esto, sin embargo, no quiere decir que esté mal. Simplemente tenemos que seguir trabajando, pero no quiere decir que salgas de tu zona de confort, porque imagina que sales de tu zona de confort y sigues trabajando, sigues esforzándote, sigues saliendo adelante y sigues haciendo todo porque quieres llegar a ese punto, porque quieres llegar a el otro punto de la otra persona totalmente diferente que te comenté. Y eso no tiene nada de malo. Sin embargo, saliste tanto de tu zona de confort que estás perdiendo esa facilidad, esa rapidez que tenemos para cumplir nuestras metas, que todos tenemos esa capacidad. Porque si tú estás trabajando y dando tu máximo desempeño para el futuro, estás trabajando para el futuro y dejas de disfrutar ese presente. Y aquí es en donde verdaderamente es importante el video, porque cuando tú dejas de disfrutar el presente para trabajar en tu futuro, llegas a un punto de piloto automático y de perderte en esa rutina de hacer lo mismo siempre solo para llegar a esa meta. Y es que si tú solo buscas llegar a esa meta, cuando llegues no va a ser sostenible, porque te vas a sentir incompleto. Vas a sentir que todo por lo que trabajaste estos años por fin llegó, pero tardó tanto en llegar que verdaderamente no sabes si eso era lo que querías después de tanto tiempo. Y es que para el punto en el que verdaderamente lo conseguimos, pasó tanto, pero tanto tiempo de estar en piloto automático y perdido en esa rutina, que ahora puede ser que esa ya no sea tu zona de confort y puede ser que ahora quieras más, o puede ser que simplemente querías menos, o que estabas mejor antes. Y es que el salir totalmente de nuestra zona de confort nos impide
disfrutar de todo ese proceso, nos impide disfrutar de ese presente, de trabajar duro pero sin dejar de lado nuestros pasatiempos, de trabajar duro pero sin dejar de lado nuestro presente y el quiénes somos. Porque si nosotros simplemente nos dedicamos a trabajar, no vamos a tener ese mismo desempeño que si estuviésemos disfrutando trabajar. Porque cuando trabajas y lo haces porque lo tienes que hacer, te quejas y hay miles de personas que puedes ver haciendo esto, quejándose y diciendo que su trabajo no les gusta, que ganan muy poco, que van a tardar demasiado en llegar a esa libertad que tanto desean. Pero si en verdad buscas ampliar esa oportunidad y buscas que lo que estás haciendo te guste y buscas disfrutarlo, cuando llegues a esa meta, ni siquiera vas a sentir que pasó tanto tiempo, o no va a pasar tanto tiempo como si no hubieses disfrutado de todo ese proceso. Y no solo te vas a llevar esa meta, te vas a llevar todo ese camino que disfrutaste, todo ese camino que seguiste mejorando, todo ese camino de buenas vibras y de sentir que estabas viviendo tu presente sin dejar de lado ese futuro. Y cuando por fin llegas a este punto en el que tú estás cómodo con lo que tú tienes, deberías preguntarle a esos gurús, ahora, ¿por qué tendría que salir de mi zona de confort? Porque ahora mi zona de confort es sostenible. Ahora mi zona de confort me hace feliz y puedo seguir mejorando. Es muy pero muy sencillo hablar desde su perspectiva que tienen, porque ellos tienen una vida totalmente diferente y no solo desde la perspectiva, sino de las oportunidades, desde donde empiezan y desde el entorno en el que se desarrollan. Porque finalmente todos somos diferentes y esto no tiene nada de malo. Habrá personas que hasta que ganen cientos de miles de dólares al mes se van a sentir cómodos. Sin embargo, también habrá personas que se sientan cómodas ganando lo suficiente para tener una vida estable. Y obviamente depender de un trabajo con el que tú ya te sientes estable tampoco es bueno, porque al fin y al cabo estás trabajando para alguien más y estás ganando un sueldo. Esto puede llegar a presentarse en una situación complicada porque nos deja en el limbo y nunca sabemos cuándo ese trabajo de tantos años y al que tanto le hemos dedicado nos reemplazará por alguien más o por algo más. Y es que a esto quiero llegar. Mientras podamos hacer que nuestra zona de confort sea sostenible y sin depender de la suerte, no tenemos esa necesidad de salir de ahí, porque si no, ¿para qué vivimos? ¿Para qué te esforzarías tanto? ¿Para qué trabajas tan duro? Si no sabes si va a llegar ese punto de estar cómodo con tu día, ¿para qué pasarías más de 18 años en la escuela para conseguir un trabajo durante otros 20 o 30 años? Para por fin sentirte cómodo con lo que ahorraste o lo que ganaste y considerar que estás en ese punto de estabilidad. Si es que en verdad pasa, porque después de todo este tiempo nosotros no tenemos ese control para decidir si verdaderamente va a pasar. Y es que, ¿por qué desperdiciar todo ese tiempo? ¿Por qué darlo por perdido? Solamente con esa meta de conseguir esa estabilidad. Y es que una gran parte de nuestra vida se fue porque no disfrutaste esos años en la escuela aprendiendo lo que verdaderamente te gustaba, mejorando en lo que verdaderamente querías, en ese deporte, en esa habilidad, y sin depender de pertenecer a un grupo o a lo que te dice la sociedad, a lo que te dicen que tienes que ser y cómo vivir. ¿Por qué no disfrutar ese empleo durante los años que lo tengas que disfrutar, pero sin desperdiciarlos? Porque cuando por fin estemos en la zona en la que podamos hacer lo que nos guste y en la que estemos tan estables que no tengamos que dedicarle tiempo a cosas que no queramos dedicarle tiempo,
no tendremos la misma energía después de todos esos años que tiraste a la basura, que perdiste y que te enfocaste en solo el futuro. Y es que si nunca disfrutamos del proceso, no vamos a lograr eso que tanto queremos. Porque en este punto tengo dos ejemplos muy claros. Y es que cuando nos dedicamos a mejorar nuestra salud para tener esa misma capacidad física y esa misma energía a una más larga edad, lo asociamos con que va a ser tedioso y con que va a ser muy complicado y no va a valer la pena. Sin embargo, cuando nosotros decimos que queremos comer mejor o que queremos comer más saludable, nos enfocamos en las dietas estrictas y en comida que no nos gusta, en comida que nos recomiendan pero que a nosotros no nos agrada ese sabor, y en restringirnos ese azúcar que tanto nos gusta o esa sal o esas papas, esa comida chatarra. Y es que no quiere decir que no puedas comer esa comida chatarra, no quiere decir que tengas que salir de esa zona de confort en la que puedes comer lo que te gusta. Sin embargo, no te hagas tedioso ese proceso y no te hagas sufrir más de lo que ya estás sufriendo por los mismos pensamientos que te brotan. Porque el comer comida saludable no tiene que ser forzosamente comer comida que no te guste, comer comida que sepa mal. El comer comida saludable quiere decir que podemos buscar ese balance entre lo que nos gusta y entre lo que sabe bien y lo que no nos afectará tanto y no nos hará tanto daño en un futuro. Y es que podemos encontrar recetas y millones de cosas con sabores parecidos a productos artificiales y productos que nos dañan. Sin embargo, si nunca lo intentamos, si nunca lo investigamos y si nunca creemos en que ese proceso nos puede llevar a ser felices y en que ese proceso no necesariamente tiene que ser una pérdida de tiempo y tedioso y difícil, y mejor busquemos recetas que se asocien con los productos que nos gustan. Mejor cuando vayamos al gym y sin obtener resultados tan pronto, no tienes por qué disfrutar, no tienes por qué odiar esos días en los que no tienes esos resultados tan pronto. Mejor busca otro enfoque, no busques esa meta. Busca el enfoque de disfrutar ese proceso de alguna manera y como a ti te nazca, porque algunas personas pueden disfrutar del gym escuchando música, platicando con una persona que valoren, tomándolo como tiempo para estar solo, para pensar, para reflexionar, para mejorar o para lo que realmente necesites. Tú dale ese enfoque y me puedes decir, pero es que verdaderamente lo he intentado y no me gusta el gym. No tienes por qué ir al gym únicamente. Tenemos muchas formas de cuidar nuestra salud en esta época y tenemos muchas actividades que nos pueden ayudar a mantenerla. Y es que no te compliques ese proceso. Disfrútalo, sal a correr para mejorar esa salud, sal a hacer un deporte para mejorar esa salud, o disfrútalo de otra forma. Debe de haber alguna actividad que te nazca y que te guste y que puedas disfrutar para llegar a esa meta que tanto deseas. Y es que verdaderamente si lo disfrutas y si lo haces porque te hace feliz, esa meta se cumplirá en menos de lo que te imaginas. Pero tienes que entender que no tienes que ganar millones para tener permiso de ser feliz. Tú tienes tu propia vida,
Tú tienes tus propios pensamientos, tu propia perspectiva y tu propia forma de considerar que lo que tienes hoy en día es sostenible. Y tienes que permitir aprender a quererte y a estar con los tuyos. Tienes que quedarte en ese proceso, a disfrutar ese proceso. Y mientras disfrutas ese proceso, no salir de tu zona de confort. No dejar de descansar y de hacer esas actividades que tanto deseas y que tanto te han llevado a un bien. Disfrútalo, porque mejor no significa vivir en guerra contigo mismo. Si este video te gustó, tenemos muchos videos de este estilo en este canal y seguiremos publicando más. Muchas gracias por escucharme y muchas gracias por dedicarme tu tiempo. Sin más por agregar y para que vayas ahora mismo a ser feliz y a disfrutar lo que tienes y ese proceso que estás construyendo hoy en día. Chao, chao.